En esta ocasión me gustaría hablar sobre un libro del escritor Henry Miller. El libro se conoce bajo el título Moloch, también se lo conoce como Moloch y este mundo gentil o Moloch y este mundo pagano, también es otro de los nombres o de los títulos que tuvo este libro escrito entre 1927 y 1928 por Henry Miller. Y me parece un libro muy, muy interesante. Y también me parece interesante y quiero contar brevemente la forma en la que yo pude acceder a este libro. Recuerdo que tenía 10 o... Sí, 10 u 11 años de edad y estamos en el año 2001, digamos, no existe internet de consumo masivo, en muy pocas casas hay computadoras y aún en menos casas hay conexión a internet. Y recuerdo que durante un viaje a la costa atlántica, entramos con mi familia, yo era un niño, tenía 11 o 10 años, entramos a una librería, de esas librerías que venden, digamos, libros usados, viejos o libros remanentes de libros que han quedado abandonados en cajas y que en aquellos años solían estar en la costa atlántica esos pequeños negocios donde uno podía comprar libros, bueno, para entretenerse, ¿no? En la playa, porque no existían los teléfonos, digamos, como la conexión permanente individual a internet no existía. Así que entramos a una de esas librerías y, digamos, revolviendo, hurgando en el material que había disponible, encontré este libro, Moloch, de Henry Miller. Yo tenía 11 años y, y fue sin duda uno de los libros, digamos, que marcó mi percepción de la literatura. Si bien el libro fue escrito en 1927, bueno, entre el 27 y el 28, fue publicado de forma póstuma, es decir, cuando Miller ya había muerto. Eh, pero es un libro de alguna forma muy importante porque es uno de los primeros manuscritos de Miller y permite observar con mucha claridad el proceso de gestación de su voz literaria. En Moloch no encontramos al Miller que luego desde Europa escribió con una brillante libertad mental, sino que encontramos al Miller que aún vivía en Nueva York y digamos en la estructura narrativa del libro podemos, en comparación con las otras obras de Miller, encontrar, digamos, en la estructura narrativa de Moloch, la gestación de su voz literaria, que es algo muy preciado. Y es un libro que no es muy conocido, ni comercializado, ni estudiado, pero allí en esas páginas, digamos, se percibe con mucha nitidez algo que fue fundamental en la obra de Miller, que es la presión, digamos, la presión estructural o la presión constante del mundo moderno, industrializado, sobre el individuo que tiene una pulsión creativa, ¿no? Y que es algo que en este podcast se habla y se trabaja mucho. Básicamente el núcleo del libro es la experiencia de una persona que está atrapada en un sistema urbano y laboral, en un trabajo que le exige toda su energía vital, su tiempo, su sentido de la obediencia, y a cambio el protagonista, Dion Moloch, digamos, a cambio de entregar su energía vital, eh, obtiene una falsa estabilidad, digamos, en los Estados Unidos de 1927, 1928, muy cercanos a la crisis. eh, el núcleo del libro está, digamos, anclado en una persona que entrega su sentido de la obediencia, su energía vital y su tiempo por una presunta estabilidad económica que, digamos, en el relato descubrimos que nunca se transforma en plenitud.
Eh, Moloch es la explicación de una civilización mecanizada, ¿no? De esta fuerza impersonal del sistema económico que absorbe la vitalidad del ser humano y que la transforma en productividad, en rutina y en desgaste. Moloch no es una novela tradicional en términos de estructura, porque es, eh, ¿cómo decirlo? Es un relato de conciencia, ¿no? Con pasajes reflexivos, tiene observaciones muy crudas, pero en la construcción del texto tiene tiene relevancia o tiene una gran prioridad eh, el cauce mental, digamos, ¿no? Como el flujo de pensamientos está posicionado por sobre la trama. Y esto es algo que se encuentra en varios autores de la época, en distintas obras. Por ejemplo, esta estructura narrativa de priorización, o esta estructura narrativa que prioriza como el flujo mental o el cauce de pensamientos por sobre la trama, también puede ser encontrada, por ejemplo, en Los Vagabundos del Dharma, de Jack Kerouac, o en distintos libros de la época, ¿no? De la época, digo, comprendida entre 1925 y 1970, por decir, la generación de los escritores malditos, de los escritores beatniks. Hay como se sobrepone por sobre la trama narrativa, o como que se sobrepone, sí, sobre la trama, eh, sobre la estructura general del libro, digamos, se sobrepone o se posiciona con mucha fuerza el flujo mental, ¿no? Como el cauce de pensamientos del protagonista, que en este caso es el autor, porque es una novela de algún modo autobiográfica, ¿no? Es una novela ensayística, porque también tiene como tonos de ensayo, al ser uno de los primeros manuscritos de Miller, y autobiográfica. Digamos, esa estructura narrativa en la que se sobrepone el flujo de pensamientos por sobre el resto de los componentes que edifican una trama, podemos advertir, digamos, un estilo o un formato o una técnica que Miller va a desarrollar luego en Europa en sus obras posteriores. Entonces, desde el punto de vista histórico, el libro es muy valioso porque en un momento clave de la historia económica mundial, como es, digamos, el año 1927, 1928 en Estados Unidos, en Nueva York, este libro documenta el conflicto, digamos, entre las pulsiones creativas y la supervivencia económica en el contexto de la modernidad industrial estadounidense. Miller no escribe desde desde un punto de vista marginal romántico. Miller escribe desde el corazón del sistema, desde, desde la voz de un trabajador asalariado que lucha contra la fuerza ordenadora del mundo externo, digamos que es el sistema económico mundial en su expresión más clara, que de alguna forma este sistema económico, como dije recién, ordena el mundo como fuerza externa, pero que en el relato podemos advertir nosotros esta fuerza externa que va ordenando el mundo en una persona que tiene una pulsión creativa literaria. Lo que hace es finalmente desorganizar la vida interior del artista y llevarlo, digamos, a una cadena de contradicciones